Al mismo tiempo voy a dar los datos objetivos y voy a dar también la imagen que se ha transmitido de Don Miguel, especialmente a partir del siglo XIX, a partir de distintas obras literarias. Y vosotros mismos sacaréis vuestras conclusiones y veréis cómo este gigante de la caridad que tenemos aquí en Sevilla, porque Don Miguel no es patrimonio de la Hermandad de la Caridad, Don Miguel es un gigante de la caridad, que es un tesoro de la Iglesia en Sevilla y que debe ser propuesto como modelo de santidad. Esto no lo digo yo, por supuesto. Esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II. Entonces, yo creo que aparte de la Hermandad de la Caridad, por esta especial vinculación que tenemos con la figura de Don Miguel, es una gran iniciativa que este tipo de actividades se vayan desarrollando en las hermandades de Sevilla. Yo no sé si lo conoceremos, pero creo que me atrevo a sugerir el día que lo beatifiquen o que lo canonicen, incluso se proclame como patrón de las hermandades de Sevilla. Porque tuvo una gran vinculación con hermandades de que bueno, por esta calle donde estamos, por la calle Baño, Don Miguel paseó con bastante frecuencia. Él no vivía aquí, él nació junto a la iglesia de San Bartolomé. Me diréis, ¿por qué paseó Don Miguel por aquí con bastante frecuencia? Porque está documentado que a los 21 años él fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, que residía en el convento del Carmen, donde ahora mismo está el Conservatorio de Música. Entonces, con esto quiero enlazar también con algún aspecto que se ha distorsionado de lo que ha sido la realidad de la vida de Don Miguel, porque ni fue un pendenciero, por lo menos que te lo comentaba, ni fue un criminal, ni tuvo una conversión con aires histriónicos, para nada de eso. Entonces, eso es lo que nos ha presentado la obra literaria a partir del romanticismo y especialmente por parte de autores franceses. Pero como en este país no somos tan aficionados a destrozar nuestras propias figuras importantes, pues no ha dejado de haber autores españoles también que se han hecho eco de él. No, pues, como os decía, no os quiero aburrir, pero de Don Miguel se ha hecho un mito. Don Miguel se ha hecho un mito. Y se ha hecho un mito del cual hoy en día se siguen haciendo eco incluso autoridades como el Ayuntamiento de Sevilla, no sé si habéis visto la Ruta de la Ópera, y ponen el Hospital de la Caridad relacionado con la ópera de Don Giovanni. Bueno, no tiene nada que ver. Entonces, el mito de relacionar a Don Miguel con la figura de Don Juan Tenorio, surge que el antecedente de Don Juan Tenorio no es otro que el curador de Sevilla, de Fray Tirso de Molina. Y después, como digo, el romanticismo francés, figuras como Mérimée, como Dumas, aumentan la leyenda. Hay una excepción entre los intelectuales españoles que es Gregorio Marañón. Pero es que de esto hay artículos periodísticos en los años 50 y 60 del siglo XX en periódicos vinculados a la Iglesia, donde se pregunta que cómo se va a beatificar a Don Juan Tenorio. Una anécdota más reciente que esa la he vivido yo. Vosotros recordaréis cuándo fue en la Jornada Mundial de la Juventud que presidió el Papa Benedicto XVI en Madrid, ¿no? Bueno, pues desde la hermandad nos tuvimos que movilizar para que no se representara en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud una obra de un autor que en principio no era malintencionada, la obra en sí, que mostraba una conversión de Don Miguel que no correspondía para nada a la realidad. Al final se consiguió que la obra no se representara. Y eso estoy hablando de terreno amigo, o sea, de personas que lo hacían con su mejor fe, pero que realmente lo que estaban es distorsionando totalmente
la figura de Don Miguel. No voy a entrar en detalle en todas estas obras que han dado lugar al mito. Quizás el hecho de que Don Miguel es una personalidad de su tiempo, una personalidad barroca, y el barroco ya sabéis que se basa mucho en la exageración. Pues quizás él haya tenido parte de esa responsabilidad, porque él se presenta como el peor pecador, como el peor hombre de este mundo, como que muchos años de su vida sirvió a la Gran Babilonia del pecado, etcétera, etcétera. Ahora vamos con los hechos ciertos de su vida. Estos son hechos que están documentados. Don Miguel nace en Sevilla el 3 de marzo de 1626. O sea, al año que viene estamos de centenario del nacimiento de Don Miguel. Esperemos que para entonces esté terminada la obra de la iglesia de San Jorge, que por motivo de las obras de las atarazanas, bueno, pues estaba totalmente agrietada, estaba llena de redes y bueno, con gran esfuerzo por parte de la hermandad, con alguna ayuda pública, se está restaurando y la intención de la hermandad es conmemorar al año que viene, pues sería ya el cuarto centenario, ¿no?, del nacimiento de Don Miguel. El noveno de 10 hermanos. Entonces hay una realidad que desde el principio está presente en la vida de Don Miguel. O sea, es una familia de origen corso, de la ciudad de Calvi, en Córcega. Su padre, don Tomás Mañara, era cargador de indias, era una inmensa fortuna. Hubo parientes suyos que llegaron a Sevilla varias décadas anteriores y poco a poco la familia se fue viniendo para acá. Y entonces ellos nace en la... Algunos de vosotros me comentaban que antes había allí un colegio en la casa que ahora es de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en la calle Levier. O sea, que afortunadamente todavía tenemos la casa donde nació Don Miguel. Y se está bautizado, el 3 de marzo se bautizó en la parroquia de San Bartolomé. Allí, en la pila bautismal de la parroquia de San Bartolomé, podéis ver que está puesta allí el retrato de Don Miguel Mañara. Y como decía, hay una realidad que está presente en la vida de Don Miguel, pues desde que es la realidad de la muerte. Vamos a situar un poquito el contexto. Estamos en el siglo XVII en Sevilla, es la Sevilla capital del mundo, la Sevilla de la riqueza, todo el monopolio del comercio con América, pero al mismo tiempo es la Sevilla de los pícaros, es la Sevilla de la pobreza, es la Sevilla en la que en el barrio del Arenal aparecen continuamente cadáveres de ahogados en el río, es la Sevilla de las grandes epidemias de peste que llegaron a diezmar a la población. Bueno, pues en ese contexto es en el que vive Miguel Mañara. Bueno, algunos datos. En el 1633 muere su hermana Jerónima, su hermana Ana María, monja Clarisa. La familia estaba muy relacionada. Este es un tema en común que tiene con la hermandad de la Veracruz, muy relacionada con los franciscanos. Las familias Mañara eran patronos del convento de San Buenaventura porque tenían el enterramiento allí. Es más, en el testamento Don Miguel se declara hijo de San Francisco. El padre consiguió para su hijo Juan Antonio, que era el que tenía el mayorazgo, el hábito de Santiago, para Don Miguel el hábito de Calatrava, pero van muriendo uno tras otro los hermanos, todos los hermanos varones mueren y él se queda como depositario del mayorazgo, o sea, como cabeza de familia. Está documentado que tenía en 1643 34 sirvientes y 4 esclavos. Se casa a los 21 años, como decía, con 20 años está documentado que era miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo ahora, pero que residía en el convento del Carmen. Se casa por poderes a los 21 años con una señora inmensamente rica de Guadix. Se casa por poderes en Granada,
o sea, por poder, está el archivo de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Granada. Él no se desplazó ahí, con doña Jerónima Carrillo de Mendoza y Castillo, señora de Benaoján y Montejaca, en la serranía de Ronda. Tuvo, y esto sí que está documentado en su juventud, cargos públicos, fue caballero 24 de la ciudad. Caballero 24 era como lo que hoy en día son los concejales, provincial de la Santa Hermandad, y ya en 1652 había muerto su madre, su mujer muere en 1661 y no le deja hijos. Muere durante una estancia en verano, precisamente en la serranía de Ronda, que era del señorío que les correspondía por parte de doña Jerónima. Y vuelve a Sevilla en abril de 1661. O sea, hasta este momento don Miguel no tiene vinculación ninguna con la Hermandad de la Caridad, que está documentado que existía desde mitad del siglo XV. La Hermandad de la Caridad se dedicaba fundamentalmente a recoger los cadáveres de los ajusticiados y los cadáveres de los ahogados en el río, a darle cristiana sepultura y a llevar a los enfermos a los hospitales. Esa era la actividad fundamental que tenía la Hermandad de la Caridad. Ya en el siglo XVI hay documentada una regla de la Hermandad de la Caridad. Y tenían una pequeña ermita, la ermita de San Jorge, donde ahora mismo está lo que es el Hospital de la Caridad. Era una hermandad bastante modesta. Como decía, a lo largo de toda su vida la muerte está presente, y en el año 1662 es cuando don Miguel, ya viudo, se incorpora a la Hermandad de la Caridad. Él estaba profundamente enamorado de su mujer, por lo menos eso es lo que él dice. Él dice que amaba con pasión a su mujer. Y la muerte de su mujer supuso para él un enorme desengaño. Él entonces se retira durante unos meses a lo que llamaban los carmelitas descalzos, un desierto, un eremitorio en la serranía de Ronda, en el desierto de las Nieves, y allí pues hace confesión general y allí medita sobre lo que tiene que ser el curso de su vida. Como digo, vuelve en 1662 y un día va paseando por la orilla del río y ve que hay unos señores sentados allí en la delantera de la capilla de San Jorge. El hermano mayor por entonces era don Diego de Mirafuente. Como os digo, es una hermandad que se dedicaba a estas labores fundamentales, enterrar a los que aparecían ahogados, a los ajusticiados y llevar a los enfermos a los. Pero era una hermandad muy humilde. Entonces, cuando don Miguel solicita entrar en la hermandad, pues despertó muchas suspicacias. O sea, aquí no fue todo bien en el momento que don Miguel solicita entrar allí, porque era una persona muy destacada de la sociedad sevillana y era como que no encajaba ese perfil en una pequeña hermandad muy humilde que pasaba casi desapercibida. El único título que tiene la Hermandad de la Caridad es el de humilde hermandad de la caridad de nuestro Señor Jesucristo. Habían sido hermanos, reyes, santos, pero humilde hermandad de la caridad de nuestro Señor Jesucristo. Eso era así y eso ha seguido así. Por tanto, don Miguel no fue el fundador de la Hermandad de la Caridad, fue el fundador del Hospital de la Caridad. En pocos meses es elegido diputado de entierros. Él tenía una aversión a la muerte. Como hubiera un cadáver, tenía pánico de dormir solo. Él, si oía la campanilla cuando iban a llevar el viático a los enfermos, se quitaba del medio. Y él, cuando se hace hermano de la Hermandad de la Caridad, solicita ser diputado de entierro, responsable de los entierros de todas estas personas que recogían
y también de los mismos hermanos de la caridad. Después es diputado de Limosna y al cabo de un año, el 27 de diciembre de 1663, es elegido por unanimidad hermano mayor. Muere en 1679, pues contad cuántos años estuvo de hermano mayor. Y fue durante esos años en los que la Hermandad de la Caridad sufrió una transformación sustancial, cuantitativa y cualitativa, que ahora después comentaré. Reforma la vida espiritual de la Hermandad, crea un hospicio para acoger transeúntes, especialmente durante los meses de invierno. La fiesta, eso es otra cuestión que tenemos en común con la Hermandad de la Veracruz. La fiesta principal de nuestra hermandad es la exaltación de la Santa Cruz. Entonces, desde los meses menos cálidos, se suponían, bueno, ya son cálidos cada vez más tiempo del año, pero en aquella época, pues desde la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz hasta la fiesta del Señor San Jorge, era cuando fundamentalmente se acogían a los que estaban desvalidos en la calle, se les daba una manta, se les daba un caldo y se acogían allí en el hospicio. Bueno, él aporta todo y más de su patrimonio. Pues no veréis en todo el recinto del hospital, no sé a quién se lo comentaba antes, una de las iglesias barrocas más destacadas de Sevilla. Y con una arquitectura bastante señorial en los patios de entrada. Pero no veréis en todo el recinto del Hospital de la Caridad un escudo heráldico de la familia Mañana. Si os fijáis, cuando esté restaurada la iglesia, y veréis la iglesia de San Jorge, el único escudo que hay en el presbiterio, eso lo podéis contemplar aquí, son los atributos de la pasión del Señor, los que pasea la Hermandad del Santo Entierro el sábado santo. Están allí en el presbiterio. Tú te has casado allí, o sea que tú lo puedes constatar. Este es el patio de la casa donde nació, en la calle Levine. Redacta, la hermandad tenía sus reglas, pero don Miguel la reforma, la regla ha llegado hasta nosotros. Se aprobaron unos estatutos a finales del siglo XX para adaptarlo a la reforma del Concilio Vaticano II, pero en esencia se respeta la regla de don Miguel. Alguien pregunta, ¿y cómo es que no hay mujeres, hermanas, en la caridad? Alguien pregunta, ¿y cómo es que los cargos se renuevan cada año? Pregunta que no hace. Vamos a ver. Para nosotros es que la regla la ha redactado un siervo de Dios, un venerable declarado como tal por la Iglesia. Entonces, nosotros no nos corresponde. Tenemos que ser fieles a la regla de don Miguel. La Iglesia jerárquica consideró oportuno reformarlo y así se hizo a finales del siglo XX, pero por ahora no hemos tenido indicaciones en otro sentido. Esto no quiere decir que las señoras allí no puedan ir a colaborar. José Manuel lo podría constatarlo, que es el coordinador del voluntariado. O sea, allí hay montones de señoras, de señores, que son un pilar muy importante de nuestra casa. Pero no es una cuestión que por ahora se haya planteado. Bueno, en el año 1666 se inicia la construcción de la iglesia de San Jorge. Como os digo, sustituye a la antigua ermita que había allí. Y junto con el hospicio, don Miguel crea las enfermerías. Aparte, esto sería otra cuestión. Supondría también, si tú la residencia la quieres poner mixta, para cumplir con toda la normativa administrativa de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera, supondría meternos en unas inversiones bestiales, para tener una parte de señores, una parte de señora y una parte de matrimonio. Una anécdota. Yo creo que eso ya se resolvió,
pero durante muchos años aquello está funcionando sin licencia ninguna y nadie nos lo ha clausurado. De todas maneras, hoy aquello cumple con todos los estándares, yo digo lo que es la casa hogar, de que exige la normativa. Bueno, pues en las naves de las atarazanas él construye 2 enfermerías, lo que hoy en día es la sala del Cristo y lo que es la sala de la Virgen, gracias a los contactos que tenía. Por tanto, aquello era patrimonio real, pero realmente lo que es el recinto de la Caridad está hecho sobre lo que es la nave de las antiguas atarazanas. Y en este sentido, a mí me gustaría incidir en una cuestión. En esta ciudad muchas veces, quienes lo conocen, a Don Miguel, el que no tiene la imagen deformada como que lo identifica con Don Juan Tenorio, pues otras veces lo identifican como un personaje fosilizado del barroco, que no responde para nada a lo que era Don Miguel. Don Miguel fue un gran innovador. O sea, la hermandad le dio la vuelta de arriba a abajo. Amplió los fines de la hermandad. Amplió las obras caritativas que se hacían. Pero es que el mismo concepto que hay detrás de las naves de las enfermerías es un concepto novedoso para la época. Porque es que están orientadas de tal manera que tengan la mejor iluminación, que estén bien ventiladas. Realmente, Don Miguel fue un gran emprendedor. Para nada se corresponde eso con la imagen de un fósil del barroco, que muchas veces se tiene equivocadamente. Crea los hermanos de penitencia. Esto ya hoy en día no existe. Los hermanos de penitencia eran una especie de congregación de seglares, pero que usaban hábitos y que estaban allí a disposición de la hermandad para el servicio de los enfermos, y que anualmente iban renovando sus votos libremente. Repartió enormes sumas privadamente en caridad, limosna, parroquias, conventos. Una de las obras sociales que sigue, aparte del mantenimiento de la casa hogar, se sigue dando donativos para los conventos de clausura. En 1671 escribe el Discurso de la Verdad. En 1675 las Nuevas Reglas. En 1674 él deja ya su casa de la calle Levies y se traslada, le parecía que aquello era demasiado lujoso para él, se traslada a una cosa más sencilla cerca de la Caridad, y poco más tarde se acaba instalando en la propia Caridad como un pobre entre los pobres. El único lujo que se permite es que la celda que él ocupaba construyen una escalera, que da a lo que es el patio de los Rosales, para por las noches poder acceder directamente a la iglesia, vamos, a la sacristía, a la iglesia a adorar el Santísimo. Y el martes 9 de mayo de 1679, recién cumplidos los 52 años, muere Don Miguel. Estos son los datos ciertos. Muere en olor de santidad. Se celebran sus exequias. Él pide en su testamento que él dice que no es digno de que lo entierren dentro de la iglesia, y pide que lo entierren a los pies, vamos, antes de la entrada de la iglesia. Allí está durante 6 meses, y en diciembre la hermandad no hace caso del testamento y entonces lo deposita en la cripta, cuando, por cierto, a los 6 meses todavía no había signos de descomposición. Bueno, pues estos son los datos documentados de la vida de Don Miguel frente a la leyenda. Conclusión. ¿Qué desprendemos de esto? Pues que el burlador de Sevilla, que es el antecedente de Don Juan Tenorio, no tiene nada que ver con Don Miguel. Cuando se publica el burlador de Sevilla, mañana tiene 3 años. Por lo cual, difícilmente se podían haber inspirado en él. Mañana nunca hay algunas obras que nos presentan como que mata al padre de una señora que él quería seducir, la señora se mete en el convento, él huye de España. Todo eso es mentira.
Mañana no estuvo nunca fuera de España. Nunca, en el expediente matrimonial se desprende que nunca se ausentó de Sevilla. Después sí, porque después fue como representante de la ciudad de Sevilla y del consulado, porque fue miembro de la Casa de Contratación también, a determinadas misiones a Madrid, en representación del consulado y de la corporación de Sevilla. Ni existió convento del Rosario, ni la Caridad, sino nunca un convento, ni hay rastro histórico, ni de caballero asesinado, ni de monja sacrificada, ni de nada, ni de nada. ¿Vale? Bueno, no me voy a extender mucho, porque don Miguel, después de su muerte, su imagen ha sido tergiversada, pero vamos, lo del proceso de beatificación, esto ya es rocambolesco. O sea, justo cuando muere don Miguel, ya se abre el proceso de beatificación aquí. De pronto se archiva, sin saber por qué. Don Miguel muere en 1679 y en el siglo XVIII, en época de Fernando VI, se vuelve a activar la causa. Se abre otro proceso. El proceso ya está bastante avanzado y llegamos a la época de Carlos III. Despotismo ilustrado, se tensan las relaciones con la Santa Sede y todas las causas de beatificación procedentes de España y de las Indias quedan totalmente paralizadas. Principios del siglo XIX, tenemos la invasión napoleónica, todo el expediente que se había enviado a Roma desaparece. Desaparece. No queda rastro, documentación de proceso de beatificación. El que esté interesado en esto, en la Positio Super Virtutium, que fue aprobada por el Papa Juan Pablo II, ahí vemos testimonios de los testigos que eran coetáneos de él y que dieron sus testimonios. Y bueno, son unas muestras de santidad que, vamos, que realmente tú dices, si esto no hubiera desaparecido y si no se hubieran tensado las relaciones con el Vaticano en aquel momento, fue cuando la expulsión de los jesuitas a finales del siglo XVIII, bueno, pues se pierde toda la documentación. Y así llegamos al siglo XIX. Los franceses, cuando invadieron, cuando estuvieron aquí en Sevilla, no solo, en la Caridad no solo nos expoliaron los murillos, sino que, como ya digo, en Roma, que estaba toda la documentación del proceso, en Roma también saquearon los archivos y toda la documentación desapareció. Bueno, pues entonces, desde el siglo XVII, nos plantamos en el siglo XIX, y un hermano nuestro, por cuya canonización pedimos insistentemente, que es el beato cardenal Spínola, Marcelo Spínola. Eso es precioso. A mí me dieron una vez aquí, las monjas de las esclavas del Divino Corazón, una copia de la carta de Marcelo Spínola interesándose en Roma por el proceso de beatificación de don Miguel. Nosotros tenemos dos santos reconocidos por la Iglesia, el beato Marcelo Spínola y San Antonio María Claret. Aquí algunos sois antiguos alumnos de los claretianos. San Antonio María Claret fue también hermano de la Santa Caridad. Bueno, pues Alfonso XIII se interesa por la causa. Y bueno, yo no sé si serán casualidades de la vida o la providencia. En 1950 aparece en un archivo nacional en París la documentación del proceso. La generación de hermanos de aquel entonces, con gran diligencia, activa inmediatamente la causa. Y así llegamos hasta 1985, en el que el 6 de julio su santidad Juan Pablo II declaró las virtudes heroicas de don Miguel y se le otorgó el título de venerable a este siglo de Dios. Ese día repicaron las campanas de la vida. Esperemos que algún día vuelvan a repicar porque los han beatificado. Bueno, su obra, yo no sé si me estoy entendiendo mucho, no, vamos a ir de tiempo, porque yo me enrollo
Yo me traía aquí esto, pero yo es que no sé, me entusiasmo. Si os cansáis me lo decís que yo paro, ¿eh? Porque aquí al final la conclusión importante es la siguiente: os hemos repartido las estampitas. ¿Sí? Pero esto no es el tipo de la estampita. Esto es para que tengáis a don Miguel muy presente y que en vuestras necesidades materiales o espirituales, ya sabemos que los favores los concede Dios. Aquí ni don Miguel, ni ninguno de los que estamos aquí, ni nadie. Los favores los concede Dios. Pero tenemos intermediarios, ¿vale? Entonces, que os recomendéis a don Miguel. Eso es lo que hace falta. La santidad de su vida está reconocida por la Iglesia. Lo que hace falta es que, según los procesos que tiene habilitados la Iglesia, pues se reconozca que Dios ha concedido algún favor por medio de don Miguel. A la Virgen también la podéis poner como intercesora, esa siempre. Esa da igual. Que si hay una curación de alguien, la Virgen está siempre presente, aunque haya sido a través de don Miguel. Pero si os encomendáis, encomendaros a don Miguel. No digáis, me encomiendo a don Miguel y a Santa Ángela de la Cruz. Que por cierto, Santa Ángela de la Cruz, gran santa, admiradora de don Miguel Mañara. Si vais al convento, a la casa madre de las hermanas de la Cruz, podéis fijaros allí que hay un cuadro con frases de don Miguel. Y firmado por, don Miguel Mañara. Bueno, a lo que iba, que me enrollo y me pierdo. Bueno, la transformación que sufre que disfruta más bien la hermandad, se amplían totalmente los objetivos de la hermandad. De esa labor inicial, que la sigue desarrollando. Es más, por ejemplo, el acompañar a los ajusticiados, la hermandad, eso lo ha seguido desarrollando hasta bien avanzado el siglo XX, acompañando a personas cuando existía la pena de muerte en España. Eso está documentado. La última pena de muerte que se ejecutó en Sevilla, la noche antes estuvieron los hermanos de la Santa Caridad con los reos. Se crean las enfermerías. ¿Para qué? Pues para acoger allí en esas enfermerías, con ese concepto tan innovador, a enfermos que no eran admitidos en ningún hospital de ciudad. ¿Vale? Cuantitativa, pues de ser una pequeña hermandad, pasa a transformarse en una hermandad bastante destacada en la ciudad en su época, y además que entre la nobleza era de muy buen tono pertenecer a la hermandad de la Santa Caridad. Pero en esto yo quiero hacer una matización, porque es que don Miguel no quería en la hermandad de la Caridad figurones de ningún tipo. Los echaba. Está documentado. Está puesto en la regla. El que se hacía hermano de la Caridad para relacionarse y después no cumplía con sus obligaciones de hermano, él no tenía respetos humanos ninguno. Lo echaba. Crea los hermanos de penitencia. La situación económica, tengo aquí algún dato, creo que se cuadruplica o se quintuplica en los años en que fue don Miguel, hermano mayor, los ingresos de la hermandad. Sí. Importante. Se crean 10 hermandades filiales en diversos pueblos de Andalucía. En Utrera, en Carmona, en Gibraltar, en Cádiz, en Coria del Río, en Rota, en Marchena, en Antequera, en Ayamonte, en Fuentes de Andalucía, en Málaga. Hoy en día solo queda en activo la de Marchena, que es un ejemplo de seguir el espíritu de don Miguel Mañara. Tengo un gran recuerdo cuando estuve en esta capilla con mis hermanos de la Hermandad de Marchena. Vinimos a la Basílica de Gran Poder a ganar el jubileo. Y aquí nos acogisteis de maravilla. Fuimos desde aquí a ganar el jubileo a la Basílica de Gran Poder. Bueno, pues tenemos una hermandad con la Hermandad de Marchena y los hermanos de allí se consideran hermanos de aquí y los de aquí hermanos de allí. Pero estuvo más terrible, por ejemplo, la Hermandad de Málaga estuvo donde ahora está
la Asociación de Hermandades y Cofradías de Málaga, en el Hospital de San Julián. Y esa existió hasta los años 60. La espiritualidad de Don Miguel. Aborrecimiento del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Porque si no suena un poco fuerte. Lo de aborrecimiento del mundo, ¿verdad? Vamos a ver, como os he dicho antes, la muerte está muy presente a lo largo de la vida de Don Miguel. La muerte está muy presente en la sociedad sevillana de aquella época. Y la muerte, a él, lo que no le lleva es a la desesperación. A partir del momento de su conversión. Como os digo, hasta el momento de su conversión le tenía pánico. Pánico que se quitaba del medio si oía la campanilla con el sacerdote llevando el viático a los enfermos. Pero, a partir del momento de su conversión, a él la muerte lo que le sirve de pretexto es para aprovechar bien la vida, para dirigir bien su vida, para orientar bien su vida y aconsejar bien a los demás. Y fruto de eso es el programa iconográfico que tenemos en la iglesia de San Jorge, que es una catequesis viva para el hermano de la caridad y para cualquier cristiano. Partimos de los cuadritos estos tan simpáticos de Valdellear, ¿vale? Que no son otra cosa que una reflexión sobre lo que es la realidad de la vida. No nos engañemos. El Vini Gloria Mundi, aquí se representa él con el hábito de Calatrava, personas que han sido poderosas en este mundo, que quedan en nada, y vemos la mano de Jesucristo ahí, ni más ni menos. Lo que pesa las obras y lo que pesa el juicio al que todos estamos llamados después de la muerte. Y esto junto con el otro, con el de la calavera, el Ictubúculi, que todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la reflexión inicial. Y con esto enlazo con un punto que hay después, que es el de la... O sea, de ahí conservamos dos obras escritas. La regla, de la que ya os he hablado, que para nosotros es fundamental, y el discurso de la verdad. Yo el discurso de la verdad, os lo recomiendo, porque vamos, eso se lee en una tarde. Y eso es de una riqueza, es como la imitación de Cristo de Kempis, es de una riqueza. Básicamente lo que viene a hacer es lo que tenemos en la iglesia de San Jorge, pero por escrito. O sea, es una reflexión sobre la vida y después una reflexión sobre los dos caminos que cabe. Libre albedrío tiene, dice, libre albedrío tiene. Es un poco similar a lo que San Ignacio de Loyola dice. O sea, y ahora tú escoges este camino o escoges este otro. Tiene influencia de San Juan de la Cruz, de la subida del Monte Carmelo, y como os digo, de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Borja. Don Miguel es que es una persona que estuvo muy influido por la espiritualidad de los distintos directores que fue teniendo, vinculado a alguna de estas congregaciones religiosas. Entrega total a los pobres, pero esto no lo hace por mera filantropía. Él se entrega total a los pobres porque parte de un enamoramiento de Cristo. Él dice que debajo de los harapos de los pobres está Cristo aquí presente. Pero claro, es que él no es un limosnero que se limite a dar limosna y a entregar su patrimonio. Es que él toca la carne del pobre. No sé si recordáis una frase del Papa Francisco, que en paz descanse, que dice que los pobres son el pasaporte hacia el cielo. La pobreza es muy desagradable. Pero él invita a amortajar al que muere, a curar la herida del que está allí, a acompañar. Y eso es un mensaje que ya podríamos vivir en la sociedad más desarrollada, que todas las necesidades sociales estuvieran cubiertas, pero lo que es el amor al pobre y al necesitado,
eso no lo suple ninguna institución social. Y ese espíritu fue el que don Miguel trató de infundir en la obra de la Hermandad de la Santa Caridad. Tú puedes comentarlo de primera mano. Tú vives allí. José Manuel vive allí. José Manuel es hermano de la Caridad y es residente allí en la Hermandad de la Caridad. Entonces, ya podríamos vivir en una sociedad, que digo yo, como la de los países escandinavos, que está todo cubierto, pero eso no lo suple nada. De hecho, hoy en día vivimos en una sociedad que es muy falsa, porque la muerte se esconde. La muerte se esconde. Y después tenemos los índices de suicidio más altos que pueda haber. Y cuanto más económicamente desarrollados son los países del norte de Europa, más índices de suicidio hay. Con esto no estoy diciendo que no haya que luchar contra la pobreza y contra las causas de la pobreza, pero que ya podríamos tener la sociedad más equitativa, más justa, que el amor cristiano no lo suple nada. Y eso es lo que se intenta dar, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, en la Hermandad de la Caridad a los que están allí acogidos. Por tanto, entrega total a los pobres. Y como decía, esa entrega total a los pobres es porque en el pobre es que está Cristo presente. Eso es el Evangelio puro. ¿Sí? ¿Cómo vas a amar a Dios si no amas, que no lo ves, si no amas al que está necesitado delante de ti? ¿Qué virtudes se destacan en el documento? Esto es la positio sobre las virtudes de don Miguel. La fe tiene unos detalles preciosos. ¿Sabéis que la iglesia de San Jorge se empieza a construir por la limosna de un pobre? Un pobre da lo que tiene y recogido de la limosna que le han dado. La humildad. Bueno, la humildad. Bueno, la fe es la providencia de Dios, pero es que además Él dejó establecido, yo no sé si vosotros esto lo hacéis aquí también, o sea, uno de los actos fundamentales de la Hermandad de la Caridad es que todos los meses, el último lunes de cada mes, hay unas pláticas y unas reflexiones sobre lo que es la realidad, sobre lo que se llaman los novísimos. Hoy en día, realmente, pocas veces hoy se oye en las homilías hablar de lo que es la realidad de la vida, ¿no? Y es que además es el núcleo de nuestra fe cristiana, o sea, de la muerte, el juicio individual que vamos a tener después de morir, el infierno que existe. Nadie venía contándonos, ¿verdad? Decimos que no haya nadie, pero existir existe, ¿no? Eso está en el Evangelio. Y la gloria a la que estamos llamados. Bueno, pues don Miguel eso lo dejó taxativamente establecido en la fe. Es que, vamos a ver, si no se tiene conciencia de pecado, ni de la realidad que hay más allá, esto no va más allá del buenismo. Eso don Miguel lo tenía meridianamente claro. Entonces, allí, esas reflexiones sobre los novísimos se tienen mensualmente. La humildad en el concepto que él tiene de sí mismo. O sea, él se considera el peor hombre, el más pecador, y quizás después ha sido víctima de eso precisamente después de su muerte. Esto hay que verlo también en su contexto, en el momento del barroco, donde todo es exagerado. Porque realmente, como os decía antes, no hay documentada esa vida más allá de lo que fuera normal en un caballero en su juventud en la Sevilla de su época. Pero esa juventud depravada de don Miguel no está documentada en ninguna parte. Entonces él tiene un concepto, él es pobre de espíritu, ¿por qué? Porque pone su confianza en Dios, no porque fuera pobre de espíritu, porque tenía bastante carácter y bastante temperamento. Es más, eso fue también un esfuerzo que él hizo por controlar ese temperamento que tenía. No, en vano tenía unas grandes dotes de liderazgo para montar todo lo que montó. Entonces, humildad
por el concepto que tiene de sí mismo, a pesar de toda la gran obra que hizo. Como os decía, en la caridad hay una frase que si vais allí lo podéis ver, está en la entrada de la nave del Cristo, donde fijaos que él no se atribuye nada de lo que realmente desarrolló a lo largo de su vida. ¿Vale? A ver si la encuentro. Dice, esta nave se terminó, que no sé ahora mismo dónde está y tampoco quiero cansar. Se terminó siendo un santo pontífice de la Iglesia, pues que murió en la cruz. No importa quién fuera. Siendo reinando en España el que reina en el cielo. En aquel momento, pues el tiempo de Carlos II, probablemente, el que reina en el cielo. Y siendo hermano mayor de esta humilde hermandad de la Santa Caridad, desde luego no don Miguel Mañara, el que es sacerdote, no sé si recordáis en el Génesis, según el rito de Melquisedec. No aparece por ninguna parte, por ninguna parte. Si vosotros veis las distintas leyendas que hay por todo el hospital, son todo reflexiones, sugerencias, reflexiones sobre, o sea, vive el pobre, vive el rico, pero vamos, él no se atribuye nada. Humilde hasta las últimas consecuencias. Bueno, de la calidad que os voy a decir. Aquello es una obra, pero no es una mera obra filantrópica. Allí lo que se trata es del ejercicio de las obras de misericordia, que es el programa que está en la iglesia de San Jorge, que es representado por todos los cuadros de Murillo. O sea, todo lo que son las obras de misericordia corporales, que culminan en el entierro de Cristo, que es el magnífico retablo de Bernardo Simón de Pineda, con las esculturas de Pedro Roldán. Tenía una especial devoción por el entierro del Señor. El programa iconográfico se recuperó porque como los franceses, los cuadros grandes de Murillo no se lo pudieron llevar, porque les costaba trabajo transportarlos. Los otros que se llevaron, afortunadamente hace unos años se hicieron unas copias de bastante calidad. El programa iconográfico de las 8 obras de misericordia corporales se ha recuperado. Por cierto, que no solo se dedicaba a la obra de misericordia corporal, sino también a las espirituales. Era consejero hasta del arzobispo de Sevilla, don Ambrosio de Espínola. O sea, el clero venía a pedirle consejo a él. En esto, en el discurso de la verdad, hay alguna anécdota que es que te parte. Ve va uno por el desierto y ve una calavera, se pone a hablar con la calavera. Le pregunta a la calavera, le pregunta qué tiene. Se fue de un cristiano que no viví consecuentemente. Y dice, pero solo los cristianos. No, era que tenía un especial compromiso. ¿Pero qué tipo de compromiso? No, es que fui sacerdote y no fui fiel a mi voto. O sea, que de una manera muy inteligente, él no tenía respeto humano y llamaba la atención a quien se la tuviera que llamar. Bueno, las dos obras, el discurso de la verdad y la regla de la hermandad, ¿cuáles son las raíces de su espiritualidad? Pues hace de su vida es una vida de oración. O sea, él es un contemplativo, pero en la acción. Su reflexión sobre la muerte no le llevó a caer en la desesperación, sino que lo que le llevó es a entregarse a los demás. La devoción a la Eucaristía. Esto es precioso. Lo que tuvo que pleitear este hombre para que le dejaran tener el Santísimo en la iglesia de San Jorge, recordad que en aquella época el hospital estaba extramuros de la ciudad, el arco del Castillo está por detrás. Entonces aquello correspondía a la feligresía del Sagrario.
y que no había manera que le dejaran allí. Entonces su preocupación, es que es muy bonito, porque su preocupación es material y es espiritual. Su preocupación era que los pobres que estaban allí se murieran y no se les pudiera asistir con los sacramentos. Entonces la devoción a la Eucaristía, la anécdota que os he dicho, la escalera, ese fue el único lujo que se permitió, la escalera para bajar por la noche a adorar al Santísimo. Se siguen haciendo procesiones eucarísticas en la hermandad el día después de la fiesta de San Jorge. Y bueno, esto es la filial devoción a la Virgen María. En la iglesia está el misterio de la Encarnación, allí representado en un cuadro de Murillo, está la Virgen de la Caridad, está la Virgen de Belén y es una imagen preciosa de Valdés Real. Él tenía una devoción por el rezo del Santo Rosario. Tenemos una imagen magnífica de la Virgen del Rosario de Valdés Real, que además Valdés Real no solo era pintor, era escultor también, que ahora la tenemos aquí en la sala de Cristo. Y esa imagen transmite una devoción tremenda. Es más, al poco tiempo de ser hermano mayor, están las actas del Cabildo en que se declara a la Virgen María abogada y patrona de la Santa Caridad. Y bueno, y el prometimiento, la fórmula del prometimiento, cuando tú te haces hermano de la Santa Caridad, no es otra que defender con la boca y con el corazón la Inmaculada Concepción. La actualidad es su testimonio. Un verdadero cristiano no puede dejar de reflexionar sobre las verdades últimas del hombre. Esto no quiere decir que caigas ahí en un espiritualismo, no. Hay que tener los pies en la tierra. Pero la caridad no es filantropía. La caridad se hace porque el destinatario de las obras de caridad, ahí está Jesucristo, pobre y enfermo. Es curioso que un hombre sin ser clérigo tuviera la facilidad en el siglo XVII que tenía en el manejo y las citas de la Sagrada Escritura. Conocía a la perfección la Sagrada Escritura. Que bueno, esto es una invitación que la Iglesia nos ha hecho sobre todo a los católicos a partir del Concilio Vaticano II. Porque antes no era habitual que un seglar, que un laico, tuviera ese manejo de la Sagrada Escritura. Pues los Miguel lo tenían. Eso lo podéis comprobar en sus escritos, que es que cita la Sagrada Escritura con muchísima soltura. Radicalidad evangélica. Hoy que se habla tanto del Papa Francisco, de la opción preferencial por los pobres. Bueno, pues tuvo la opción preferencial por los pobres con los medios que tenía a su alcance en la época que le tocó vivir. Entonces ni se hablaba de teología de liberación, ni cosa por el estilo, ni de derechos humanos, pero todos somos fruto de nuestro tiempo. En el tiempo en el que él vivió, está claro que su opción preferencial fue por los pobres. Esto es importantísimo, y por eso este hombre es un tesoro de la Iglesia de Sevilla. Y a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha insistido mucho en la llamada universal a la santidad. Pues aquí en Sevilla tenemos un claro ejemplo de un laico comprometido con la Iglesia, que tuvo los pies en la tierra, que no se metió en ningún convento. Al principio se lo estuvo planteando con los cartujos, con los mercedarios, estuvo en el desierto de las Nieves, en Ronda, pero llegó a la conclusión de que no. Que vamos, que con la fuerza que le dio el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, adelante. Modelo de laico comprometido con la Iglesia, o sea, totalmente posconciliar. Bueno, esto es insistir un poco más sobre la necesidad de reflexionar sobre las verdades últimas del hombre. Esto que es muy barroco, pues me gusta que el Papa actual está insistiendo mucho en su catequesis en que tenemos que ir a los textos del concilio. Pues la Gaudium et Spes, texto del Concilio Vaticano II, llama a reflexionar sobre las verdades últimas del hombre. Al igual que don Miguel lo hizo con el lenguaje barroco, pero igual lo hizo
en el siglo XVII. Esto lo constató la facilidad esta que tenía el manejo de la Sagrada Escritura, no lo digo yo, lo digo el cardenal Bueno Monreal de feliz memoria, el anterior a don Carlos Amigo. Fijaos que el Papa Juan Pablo I, este que vivió un mes, fijaos lo que dice. Amar con todo el corazón significa seguir el mandato evangélico. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El tiempo, el dinero, los placeres son cosas pasajeras en comparación con la grandeza y eternidad divina. No es sabiduría dar a las cosas fugaces todo nuestro interés. Lo mejor de nosotros mismos y dejar para Dios solo las obras. Pero el amor de Dios es inseparable del amor al hermano. ¿Qué decía don Miguel? El principal fundamento de esta regla es amar a Dios sobre todas las cosas, de todo corazón, de todo entendimiento y de toda nuestra alma, y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Estas son las dos columnas del templo de Dios, y las cuales ninguno de los nacidos subirá al santo monte de la eternidad. Os conciliar totalmente. Reivindica la libertad para el hombre. Hay una carta que eso es un problema. En Madrid se pone en marcha en aquel momento una obra benéfica que se llamaba Los Oficios del Ave María. Y lo que pretendía era poco más o menos que recluir a la gente necesitada para quitar las remedios que les molestaran. Bueno, la carta de don Miguel, oponiéndose a eso, bueno, yo recomiendo que la leyeran. Él respeta sobre todo la dignidad del pobre. La pobreza aparece santificada por la pobreza voluntaria de Cristo. Es más, el propio misterio de la encarnación de Cristo, que todo un Dios se baje y se haga hombre, es ya una dignificación de la pobreza humana. Exhorta siempre a los hermanos a tratar con paciencia a los pobres, a sufrir con los pobres. O sea, don Miguel no se limita a dar limosnas, que las dio y en abundancia. Y termina su vida como una vida de pobre entre los pobres. No abandona de su estado de seglar, invita a los casados a la santidad. Fijaos lo que dice en la regla. Y para satisfacción de nuestra malicia, si dijere el casado, estado me diste con que olvidé tu nombre, le dirán que miente, que otros con el mismo estado se salvaron y fueron santos. Esto del siglo XVII. Llamada universal a la santidad. Invita a santificar el trabajo. El día a día, hacer con perfección el oficio que nos ha repartido nos toca y no gobernar su providencia. La santidad no está vinculada a los puestos. Un padre de familia puede ser más santo que un arzobispo. Aquí hay muchos arzobispos santos también, pues lo dice aquí. No está vinculada la virtud a los puestos, sino los puestos a las virtudes. El Estado no hace santo al sujeto, sino que es el sujeto el que santifica el Estado. Ha habido papas muy santos, ¿verdad? San Juan Pablo II, sin más lejos. Pero ha habido papas que han sido un jorzo. Mira, yo lo tenía claro. Y es referente para grandes hombres de la Iglesia. Estos sí santos, el Beato Marcelo Spínola o San Antonio María Claret, como la fama de santo, bueno, esto a mí me encanta. El primer biógrafo de don Miguel fue el padre Cárdenas de la Compañía de Jesús. Bueno, la Compañía de Jesús, desde que se funda en el siglo XVI, ha sido la vanguardia de la Iglesia. Es así. Yo quizás ahí tengo una opinión un tanto sesgada, pero no sé, últimamente no lo sé si tanto, pero bueno. Pero lo que quiero decir con esto es que no son un tipo
clérigos que se han dado a la exageración, sino que son bastante racionales en ese sentido, ¿no? Pues esto dice el padre Tirso González, que después fue prepósito general de la Compañía de Jesús y con el que colaboró don Miguel en unas misiones que se hicieron en Sevilla para la conversión de los moriscos. Mirad qué bonito dice. Puedo afirmar con toda sinceridad que con frecuencia se me ocurrió la idea, esto lo dice el padre Tirso González, de que alguna vez llegaría a los altares don Miguel mañana. Hablé con él muchas veces de las cosas divinas y pude entonces observar señales manifiestas de su grande amor a Dios. Y cuando él hablaba se inflamaba del todo y parecía salir fuera de sí mismo como en éxtasis. Si me dijesen que ha resucitado a muertos, no me asombraría lo más mínimo. Al contemplar su vida y sus costumbres, pensaba que no de otra forma debieron vivir los que hoy veneramos en los altares. Esto lo dijo el padre Tirso González, prepósito general de la Compañía de Jesús. Pero ya, para que con esto termine, no canso más, porque estáis teniendo una paciencia infinita. Esto lo dijo aquí en Sevilla, el 13 de junio de 1993, el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria. De la comunión eucarística ha de surgir en nosotros tal fuerza de fe y amor que vivamos abiertos a los demás, con entrañas de misericordia hacia todas sus necesidades, como lo hacía de modo ejemplar aquí en Sevilla aquel caballero del siglo XVII, don Miguel de Mañara, que dio todo su esplendor al Hospital de la Santa Caridad. Qué bellamente describía él la actitud cristiana frente al pobre, cuando ordenaba a los hermanos de la Santa Caridad, al encontrarse un enfermo en la calle, acuérdese que debajo de aquellos trapos está Cristo pobre, su Dios y Señor. Esto es texto de la Renovación de la Regla de don Miguel Mañara. Y el Papa San Juan Pablo II de feliz memoria lo citó en la clausura del Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Sevilla en 1990. Bueno, este tema es inagotable. Yo me podría llevar aquí hasta mañana hablando, pero yo no quiero cansaros. Entonces, yo no sé si estamos en tiempo o ya no estamos en tiempo. Pues entonces, yo estoy abierto a, aquellas inquietudes, cuestiones, críticas, lo que queráis. Una pregunta. El tiempo que estuvo en el desierto, me llama muy bien, resulta muy negativo. Sí. ¿Hay documentos de esa? Sí, no sé. Pero bueno, el desierto no quiere decir que se fuera al desierto del Sahara. Es que el desierto es una terminología que tienen los carmelitas de Calcio. Sí, creo que quiero decir, esa vivencia, lo de haber escrito esa introspección. Sí, eso está documentado, incluso en la Serranía de Ronda, no sé si en la fuera de Montejaque o de Benauján, existen los restos del eremitorio que había allí, y había una ermita allí donde estaba la Virgen de las Nieves, por eso se llama el desierto de las Nieves. Y entonces él estuvo allí con los carmelitas. Yo creo que eso fue capital para que haya un cambio. Eso fue capital, sí. Ese tiempo de reflexión que tuvo allí fue capital. Así. Sí, fue tras la muerte de su señora, de la que él mismo dice que estuvo apasionadamente enamorado. Emilio, no, disculpa, no. Gracias por tu pregunta. Perdona. Sí. Lo de la beatificación, Sí. ¿sigue adelante o no? Lo de la beatificación sigue adelante. Vamos a ver. El proceso que tiene la Iglesia ahora, en otra época los santos incluso se proclamaban por aclamación del pueblo. Una vez que una persona se constata que ha vivido los valores del Evangelio, ¿vale? Pues se proclama lo que son el decreto de virtudes heroicas, donde lo que se constata es que ha vivido las virtudes cristianas, o sea, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Bueno, eso don Miguel en el año 1985 ya lo proclamó San Juan Pablo II. ¿Vale? A partir de ese momento, salvo que sea por causa de martirio, todos los mártires, por ejemplo, de los años 30, pues se están beatificando sin necesidad de que se constate ningún milagro. ¿Vale? La semilla, o sea, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos.
Pero en los casos ordinarios, por así decirlo, tiene que haber que la Iglesia reconozca un milagro por la mediación de ese siervo de Dios. Que posteriormente, para la canonización, tiene que haber el reconocimiento de un segundo milagro. ¿Vale? O sea, que estamos ahora a la espera del primer milagro de Dios. Bueno, a la espera. Yo creo que más que espera, desespera. Lo que hay que hacer es dar a conocer a Don Miguel, el verdadero Don Miguel. Y además el verdadero Don Miguel porque es que lo tenemos documentado. Que es un tesoro que tenemos aquí en Sevilla, que es muy desconocido. Y que además es un tesoro que no nos lo podemos guardar, que es un tesoro para la Iglesia Universal. Y que la gente lo conozca y que la gente no piense que es Don Juan Tenorio, ni que estamos intentando beatificar a Don Juan Tenorio, como es que ha habido escritos de esto en la prensa. Que lo conozca, que se encomiende, pero lo demás está de manos de Dios. Esa es la situación en la que estamos ahora. ¿Vale? Bueno, yo quería dar a conocer desde el año 86, que me fui a vivir a Virgen de la Antigua, tuve el privilegio de conocer a don Camilo Olivares Gutiérrez, capellán real, que además lo traje aquí a la hermandad también para el Cristo de la Veracruz y predicó un quinario precioso, porque además tenía un don de palabra. Pues bien, diariamente en su casa, en el oratorio, celebrábamos Eucaristía y se pedía por el venerable don Miguel de Mañara. Y, yo creo que bueno, era hermano de la Santa Caridad. Sí, era hermano de la Santa Caridad, quería que me hiciese hermano, pero mi mujer decía, además hermandades no, por favor. Mira, todavía estás a tiempo. Sí, hombre, y tanto, y ganas tengo, la verdad. Y bueno, él fue a conocerme y me dice, tú tienes un gran parecido con don Miguel de Mañara. Y tal es así que las estampitas que estáis repartiendo, yo posé con don Antonio Agudo, el pintor, el mismo que pintó el Vía Crucis de la Basílica de la Macarena, y su hijo era el modelo de moribundo, lo tenía que sostener en brazos. Y bueno, eso al final no sé, porque la obra era muy ostentosa o muy cara, y creo que al final no llegó a producirse, bueno, como tal, hay cuadros, ¿no? Y además él tenía uno suyo propio y yo tengo el boceto, ¿no? El mismo que está ahí en las estampas. Y él fue el que, yo ya conocía la vida de don Miguel de Mañara, pero él fue el que me indujo a que la forma de que don Miguel llegara a los altares a ser beato, a ser santo, era el camino de la oración y pedirle a él cosas, porque si no le pedimos a don Miguel de Mañara cosas, pues el proceso de la beatificación se para. Nace en la oración y los favores que a uno le podría dar en la vida, como le pedimos a grandes santos y tal. Y quería defender esa postura que siempre equivoca a nivel de Sevilla, que lo comparaban con San Agustín, y nada parecido, y él me hablaba perfectamente, porque era un gran conocedor de la vida de don Miguel. Y bueno, lo amortajé, acabé amortajando a don Camilo Olivares, porque yo le llevaba todo el proceso suyo de análisis a través del Hospital Virgen Macarena. Bueno, sí. Muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Emilio. Bueno, por la celeridad que nos espera la Eucaristía, como todos los jueves de la Misa de Hermandad, agradecer a los hermanos de la Santa Caridad, a Juan Carlos y a José Manuel. El propósito de esta charla, por supuesto, es conocer la figura de don Miguel de Mañara y lo que significa en nuestra ciudad la Hermandad de la Santa Caridad. Pero realmente lo que nosotros buscamos los hermanos de la Veracruz, que nuestros fines son el culto, la formación y la caridad con mayúsculas, todos nosotros estamos llamados a imitar a don Miguel de Mañara.
Don Miguel de Mañara en el siglo XVII, nuestra regla de 1631, coetáneo, la Veracruz en el convento Casa Grande de San Francisco, la vida en el Hospital de la Caridad, donde se desarrolló durante todo el siglo XVII, una vida paralela de la Veracruz y una vida paralela de un hombre que se dedicó a la caridad. Actualmente nosotros, como ellos, que siguen con la actividad en el hospital, acogiendo a los que tienen recogido el comedor, nosotros con nuestra acción social en la que estamos atendiendo a los que podemos, pero cada uno de nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de don Miguel de Mañara. Con esto quiero decir que esta charla que hemos traído, que hemos solicitado a la Hermandad de la Santa Caridad, tiene esa finalidad. Nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo y a descubrir a Cristo debajo de